Audio Jungle. Audio Jungle. Buenos días a todos, buenos días, doctor Gerardo Caja. Bienvenidos todos los asistentes nuevamente a esta jornada, primer jornada de charlas sobre ovinocultura que está organizando la Asociación Mexicana de Técnicos Especialistas en Ovinocultura a distancia, en conjunto con la UNAM y la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán. El día de hoy vamos a tener una charla que se llama Sistemas de Producción y Bienestar de Ovinos Lecheros, a cargo del doctor Gerardo Caja. Ya enseguida les darán una breve descripción de su trayectoria. Estos temas en realidad son de mucho interés, sobre todo en esta industria tan activa recientemente, por decirlo así de esta manera, que es la producción lechera, pero también el otro tema que considera que es el bienestar animal. No basta solamente estar produciendo en lo que es la ovinocultura, sino debemos ya de considerar factores como esto, el tema del bienestar animal, sobre todo para ir considerando también la mejor o la obtención de los mejores productos. Bienvenidos sean todos. Espero que sea de su agrado. La verdad es que el ponente tiene una amplia experiencia en esto. Y pues bueno, nada más reiterar que esta participación que tenemos pues es en el marco de nuestro 21º Congreso Internacional de Ovinocultura, que por las razones de emergencia sanitaria nos vimos en la penosa necesidad de poder posponer la fecha. La teníamos considerada para el mes de septiembre y la pospusimos para el mes de marzo del siguiente año, 2021. Sin más, cedo el uso de la palabra para que hagan la presentación oficial de el doctor Gerardo Caja. Muchas gracias y éxito en todo. Bueno, pues como ya lo comentó el maestro Gerardo Hernández León, me toca presentar al doctor Gerardo Caja. El doctor pertenece al Departamento de Ciencia Animal y de los Alimentos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Su línea principal de investigación es en rumiantes lecheros, incluyendo vacas, ovejas, cabras y camellos, con especial énfasis en aspectos básicos y aplicados de la biología de la lactación, la inducción de la lactancia, la mamogénesis, la regulación de la leche, pero también en el ordeño, en el diseño de equipo, en la frecuencia y en las rutinas de ordeño, en la nutrición y en la alimentación, particularmente en el consumo, en requisitos de la glucosa, en el metabolismo de las proteínas, tanto en sistemas de alimentación de pastoreo como en sistemas estabulados, en la suplementación con proteínas, grasas, aceites y aditivos, y en la implementación de buenas prácticas de cría, en el bienestar, la lactancia y el destete, las estrategias de identificación convencionales y electrónicas, y actualmente desarrolla el uso de sensores, tanto de temperatura, pH y actividad, en la ganadería de precisión para mejorar el bienestar y la productividad de los animales lecheros. Bueno, como verán, pues el doctor es una autoridad a nivel mundial, yo así lo considero, de la producción de leche en pequeños rumiantes, aunque también en vacas y en camellos, como ven. Así que yo le cedo la palabra al doctor. También les pido de favor que a los asistentes que si hacen favor de apagar su micrófono para que no se interrumpa lo que el doctor o se distraiga la ponencia del doctor, de nuestros asistentes, que por favor apaguen su micrófono para que no se generen momentos incómodos de intervención, ¿no? Al fondo de nuestros lugares donde estamos en este momento. Doctor, sus bienvenido. cámaras, perdón. Y también que nos hagan favor de apagar sus cámaras. Gracias. Sí, está bien. Pues doctor, bienvenido. Qué pena no tenerlo aquí en México, que ya sabe que es siempre bienvenido. Esperemos que el próximo año lo tengamos por acá con su presencia y compartiendo toda su experiencia. Pues doctor, lo dejo y adelante. Sí, muchas gracias y además
alegra mucho esta invitación y esta capacidad de innovación mexicana, ¿no? De convocarnos a todos esta vez por Zoom. Y como bien sabéis, muy a gusto he respondido a la invitación porque para todas las ocasiones que he tenido de visitar México ha sido especialmente agradable y desde un punto de vista profesional también muy fructífero. Bien, el tema, voy a compartir mi pantalla. El tema que voy a hablar, como han comentado cuando me han introducido, ¿se ve correctamente? ¿Sí? Corresponde a sistemas de producción y bienestar de ovinos lecheros. Sí, doctor, se ve bien. Correcto, pues muchas gracias por confirmar. Necesitamos, si no, por favor hágame cualquier señal y intentaré subsanar el error que pueda surgir. Bien, lo primero, simplemente para orientarnos un poquito, gracias por la presentación, pero yo creo que también es conveniente que presente dónde estoy en la universidad y por qué España, y en particular la producción de ovino y caprino es importante. Como pueden ver, somos unos 47 millones de habitantes, normalmente nos visita el doble, cerca de unos 80, 90 millones de turistas. Este año indudablemente no será así, pero quiero decir que es muy importante para España la población y también la población de turistas. Pueden ver que tenemos unos 7 millones de bovinos y unos 20 millones de ovinos y caprinos. Lo importante es que, como pueden ver, la importancia del bovino lechero con relación al ovino y caprino, ya pueden ver que el ovino y caprino es en número mucho más importante. No lo es desde el punto de vista económico, pero sí lo es. La valoración económica siempre es subjetiva, ¿no? Pero desde una valoración objetiva del número de animales, tenemos un 15% dedicados a leche. Y como pueden ver, los números son muy importantes. Además de esa producción de porcino, cada vez más importante en España, y de avicultura. Mi universidad está situada al lado mismo de Barcelona, 30 kilómetros. Quiero marcar, ahí se ve la Facultad de Veterinaria de Barcelona, estamos en un edificio interesante desde el punto de vista arquitectónico y además situado, como pueden ver, el punto rojo del mapa de Google nos indica que estamos relativamente cerca del mar, ¿no? Tenemos una granja experimental que está, como pueden ver, andando, no llega a 5 minutos de nuestros despachos, y eso nos posibilita, y para mí es muy importante, no solo trabajar desde un punto de vista teórico, desde un punto de vista de laboratorio, sino también trabajar en una explotación pequeña, tenemos unas 300 ovejas en total, pero que nos permite manejar unos números importantes para la experimentación. Bien, mi presentación la he dividido en dos partes, atendiendo a lo que es el título. La parte de la producción, que hablaré del escenario geográfico y cultural, el ciclo productivo, material, animal, modelos de producción con raza y queso, curva de lactación, porque hay un aspecto que hay que hacer mucho énfasis al comparar lo que es el ovino con el vacuno y en particular también a gran diferencia con el caprino. Y por otro lado, hablaré de calendarios productivos y costes productivos. Y una tercera parte de mi presentación la quiero dedicar al bienestar. Indudablemente para muchos de nosotros es un tema relativamente nuevo. Yo estoy al final de mi carrera profesional y me estoy introduciendo en un tema que sin embargo creo que es fundamental, que es la relación que hay entre bienestar y producción animal. Y en particular lo que quiero es darles algunas pautas sobre las necesidades ambientales del ovino lechero, que ya lo digo de antemano, mal conocidas, y también los efectos del bienestar en la producción de leche, de ovino lechero, y concluiremos en estos dos aspectos. Bien, sin más preámbulo, situemos cuál es la producción de ovino en el mundo, y como ven, yo de alguna manera un poco personal centro, como podemos ver, Europa el 11% de los ovinos del mundo, no es muy importante, si nos comparamos con Asia y con África, ¿no? Pero indudablemente, si nos comparamos con Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, esta distribución del ovino en el mundo es muy importante, como sabemos también,
desde el punto de vista del material genético extendido a todo el mundo, la función de Europa. Pues bien, de esos 1.200 millones de ovejas que hay en el mundo, cuando vamos a ovejas lecheras, aproximadamente hay unos 250 millones. Eso quiere decir un quinto, el 20% de la población mundial de ovinos se destina a la producción de leche. Pero si antes he hablado que el ovino en el mundo estaba el 11% situado en Europa, cuando analizo lo que es los ovinos lecheros, me doy cuenta que es 3 veces más. Eso quiere significar algo, ¿no? Sobre todo porque no todo en Europa es precisamente un modelo a seguir en muchas cosas, pero indudablemente hay razones, y la económica es una de ellas, que justifica que Europa tiene, y en particular la Europa mediterránea, tiene mucha vinculación al ovino lechero. Pueden ver que en Asia la importancia es muy grande también, y en África, aunque también es importante en el mundo, su peso relativo incluso es más pequeño que en Europa. Bien, y de la misma manera vemos que las Américas, pues realmente no representan prácticamente nada en la producción de leche de oveja en el mundo. Que es importante saber que del total mundial de leche, el ovino no llega al 2%, pero sin embargo, como podemos imaginar, con 10,6 millones de toneladas, quiere decir que mueve y justifica en algunos sitios, sobre todo en algunos sitios con climas áridos y con producciones que la vaca lechera no puede ser la opción ideal, pues opciones interesantes. Bien, aclarado esto, situémonos en la situación particular europea, ahora con 27 miembros, como sabemos, y en las que se puede ver, he seleccionado, como se puede ver ahí, ordenados por nivel de producción. El primer país más importante en Europa es Grecia. Después viene Rumanía, España ocupa una tercera posición, Francia y Portugal. Yo, de todas maneras, aparte de este orden cuantitativo, quiero fijar la atención sobre el cualitativo. ¿Por qué? Pues porque los 2,3 millones de ovejas lecheras que hay en España tienen un nivel de producción que nos sitúa en 226 litros por oveja a la cabeza de la producción mundial. Lo cual quiere decir que España, que ha tenido grandes transformaciones en muchos campos, en el campo del ovino, y en particular en el ovino lechero, ha dado un salto cualitativo en los últimos, yo diría, 10 años. Hace 20 años se inició una transformación, pero en los últimos 10 años claramente la producción española se ha puesto de cabeza de la producción mundial de ovino. Y quiero justificar después el porqué. Lo importante es que ustedes de entrada se fijen que en algunos aspectos la producción francesa es muy importante y estamos a niveles muy parecidos, también ocurre con Portugal, pero sin embargo si nos comparamos con Italia, con Rumanía o con Grecia, indudablemente duplicamos la producción. Y hay razones para eso, ¿no? Me gusta siempre introducir alguna anécdota que fija algún concepto, ¿no? Este es un personaje para mí muy entrañable, muy querido en la historia y en la literatura, que es Ulises. Ulises está relacionado también en su Odisea con las ovejas lecheras. Y concretamente en el capítulo de la Odisea que se refiere a el cíclope, el monstruo de un solo ojo, el gigante de un solo ojo, que vivía en una cueva y que tenía un rebaño de ovejas lecheras. Como posiblemente sepamos, Ulises, volviendo de la guerra de Troya, pues en el camino de vuelta a casa, fíjense, necesitó un GPS, porque indudablemente se perdió completamente, fue un castigo de los dioses, y llegó hasta España incluso. ¿Por qué me refiero a esto? Bueno, pues porque resulta que Ulises, después de naufragar con sus marineros, encontró una cueva, esa cueva estaba llena de alimentos, había quesos en particular, y también ellos llevaban vino. Se dieron un festín, pero no se dieron cuenta que se habían comido
los quesos que producía el gigante Polifemo. ¿Y qué pasó? El gigante Polifemo se enfadó, mató unos cuantos marineros, se comió otros cuantos, y Ulises ideó una estrategia para huir de la cueva, que fue el gigante tapaba todos los días con una enorme piedra la puerta y dejaba salir a las ovejas para ir a pastar. Bueno, Ulises, entre sus astucias, emborrachó y cegó al gigante y se escapó, y todos sus marineros, metiéndose debajo de las ovejas. Esas ovejas debían ser enormes para poder situar un hombre debajo, ¿no? Pero claro, el gigante también lo era. Pero ¿por qué me refiero y me interesa a mí este caso en particular? Ya nadie duda que la Odisea tiene aspectos que son verdad. La guerra de Troya durante mucho tiempo se buscó y al final, gracias a la Odisea, se encontró donde estaba situada. Pues bien, para mí es muy curioso que Ulises, que robó las ovejas a Polifemo, hace un viaje con ellas y va tocando diferentes partes del Mediterráneo. Nosotros consideramos, y es muy curioso también ver la cola de esta oveja interpretada por los griegos, que esta oveja debía ser de gran tamaño y gran producción, alguna oveja especial, ¿no? Pues bien, es muy curioso ver que en el mundo la producción de leche de oveja no se ha distribuido como la producción de otras especies de una forma, yo diría, general, sino que se ha situado entre dos paralelos, el 45 y el 35, del hemisferio norte. En el hemisferio sur hay muy poca explotación lechera. Pues bien, ¿a qué corresponde estos dos paralelos? Como vemos, España está perfectamente situada en el centro, pero también lo está Italia, también lo está Grecia, también lo está Turquía y una parte importante de Asia, y en particular la parte más ovina de Asia, que es Kazajstán y algunas zonas de China. Pues bien, si yo pongo ahora en este mapa dónde se sitúan los quesos importantes del mundo, fíjense qué curioso, todos están en esa franja, pero es que incluso China tiene también quesos de Mongolia y de Pekín que están situados en esa franja. Y ahora observamos que en Estados Unidos y Canadá, e incluso Nueva York, hay explotaciones lecheras también situadas en esa franja de paralelos, que quiere decir en unas condiciones que a veces climáticamente son muy diferentes, pero que tienen una constante, que es la luz, y algunos aspectos culturales. Bien, entrando en lo que son los sistemas de producción, hay una clasificación clásica que dividimos los sistemas de producción en zona templada y zona tropical, como aparece en esta especie de puente o arco en la diapositiva. Bien, y vamos clasificando en la zona templada desde muy extensivos a muy intensivos. Y en la zona tropical la organización es menos clara y hablamos de rebaños nómadas, trashumantes y también comunales y minifundios. Es fácil ver en muchas zonas tropicales estos sistemas de explotación, incluso con pastoreos comunes, etcétera, etcétera. Lo que a mí me llama la atención, nos llamó la atención con el doctor Suk, con el que colaboro, es que nosotros podemos encontrar una relación inversa entre la intensificación productiva y el otro aspecto, que es la lactación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los sistemas más intensivos hacen un sistema de lactancia artificial, mientras que los sistemas muy extensivos hacen la lactancia natural. Y esto permitió este sistema de ordenación, intensificación productiva relacionada con lo que es lactación natural, intermedia, como vemos aquí, destete tardío, cría y ordeño, destete precoz o lactancia artificial, permite ordenar claramente los sistemas de producción. Sistemas de producción de ovino que son, yo diría de entrada, muy complejos y además muy distintos de lo que estamos acostumbrados a ver en vacuno lechero o en caprino lechero. ¿Cuáles son estos sistemas? Dos autores realmente importantes, Flamand y Cassou, Flamand de Francia y Cassou de Italia, propusieron en el año 78 una ordenación en la que, a partir de lo que hemos comentado, solo cría o bien ordeño al secado. La primera, vamos a ver diferentes categorías, colocan, como pueden ver aquí,
el ciclo productivo en meses y dicen, después del parto, hay un ovino en Europa, básicamente en el norte y el centro de Europa, que lo que hace es criar a los corderos durante 3 meses y medio. Si ustedes conocen un poco la producción ovina, saben que normalmente los partos son de final de invierno, primavera, debido en Europa sobre todo por los sistemas de reproducción, que son muy estacionales, y entonces el sistema es muy práctico porque al llegar la época en la que los pastos empiezan a secarse, pues los corderos son destetados, son acabados o simplemente son sacrificados, ¿no? Las ovejas realizan la cría mientras hay praderas convenientes para criar a las madres y a los hijos. Bien, curiosamente, en Europa, en el norte, no se utiliza la leche de oveja, pero sin embargo, cuando bajamos al Mediterráneo, descubrimos que gente como los españoles de la zona de Extremadura, o en Bulgaria, o en Polonia, donde se utilizan merinos, dado que en las primaveras hay algunas que tienen mucha lluvia y mucha hierba, las ovejas en el momento de quitarle los corderos es un problema acabar realizando el secado. ¿Qué hacen estas personas? Obtienen leche. Y la sorpresa ha sido que precisamente uno de los quesos, como yo les explicaré, más caros de España y posiblemente, no digo del mundo, pero uno de los que tiene unas características de apreciación y particularidades gastronómicas muy grandes, es precisamente un queso obtenido de leche de merino, una leche marginal de una oveja que indudablemente no se dedica a la producción de leche. Y esto me tiene que abrir la mente, en el sentido de decir, la producción de leche para mí puede ser, como fue para los españoles, lo es para los búlgaros y es para los polacos, una manera de sacar dinero en condiciones difíciles, de ovejas además, que son ovejas de lana y de carne. Eso lo hacen también en el este de Europa, con las razas que llamamos alfombreras, el grupo Zaquel y el grupo Sigae. Bien, eso es, digamos, la primera aparición en nuestros sistemas de producción, gente que al final de la lactación desteta los corderos y ordeña las ovejas mientras las ovejas dan leche. Bien, indudablemente hay gente que ha seleccionado las ovejas por su producción de leche y así tenemos el sistema tradicional mediterráneo, en el que lo que se hace es, el objetivo no es la producción de lana, el objetivo no es la producción de carne, la producción objetivo en este caso es la leche. Y esa leche es posible ordeñarla durante 4, 6 meses, depende de las razas, lo cual hace que los corderos se matan muy temprano, es lo que llamamos los corderos lechales, porque entre otras cosas nuestras razas, las razas mediterráneas, son menos estacionales que las razas del norte, y eso permite que tengan unos partos más tempranos, que normalmente ocurren en torno a la Navidad, y claro, en Navidad la carne de preferencia es el cordero y el cabrito asado, con lo cual hay un mercado tradicional de productos del ovino a precios muy altos que justifican sacrificar a los corderos tempranos, corderos lechales, y a continuación dedicarnos a ordeñar a las ovejas. Ese es el sistema italiano típico, lo que llamamos los pecorinos, pécora es oveja. En Francia el famoso queso de Roquefort y en España, que después comentaré con más detalle, los quesos típicos de ovejas lachas, de ovejas tipo idiazábal, de tipos manchegos como la raza manchega, o incluso el internacionalmente conocido también queso de Grecia, el queso feta, quesos que se producen en muchos sitios, pero que son característicos en este caso de la isla de Quíos. Bien, segundo sistema, caracterizado por consiguiente por un destete temprano, pero con sacrificio del cordero. ¿Qué otros sistemas hay? Bien, tenemos lo que llamamos el sistema nómada tradicional, que ¿qué es? Bueno, las ovejas tienen, y el que sea productor de ovino de carne lo sabe perfectamente, las ovejas tienen un sistema en que en el momento que yo desteto el cordero, en general se quedan sin leche. Muchas de las ovejas de carne. Sin embargo, los ganaderos con astucia lo que vieron es
podemos estar ordeñando y amamantando simultáneamente. Entonces, los nómadas tradicionales, que no tienen en primer lugar sitio donde vender la leche, porque muchas veces la leche es de autoconsumo, o bien elaboran productos que van guardando pero que no pueden almacenar porque, como son nómadas, están cambiando su localización. ¿Qué hacen? Cada día, después de haber criado los corderos y que son capaces ya de alimentarse solos, lo que hacen es sacan las madres a pastar, mientras que los corderos se quedan en el campamento base. A la vuelta, las ovejas son ordeñadas en primer lugar y a continuación los corderos son liberados para que repasen a las ovejas. De esa manera mantenemos una lactancia mixta durante todo el tiempo que haga falta. Y claro, puede ser que el sacrificio venga mandado, como ocurre, por ejemplo, en la cultura islámica, por una fiesta como es el Ramadán, o por la necesidad de, llegamos a un mercado que es móvil, y en ese momento decidimos vender los corderos. Seguimos manteniendo la lactancia y el ordeño mientras hagamos amamantamiento de corderos. Bien, eso es típico de los beduinos y en una forma, digamos, más sofisticada, las ovejas han ido seleccionándose y aumentando la producción de leche y se ha llegado a conseguir que esas ovejas se puedan estar ordeñando sin necesidad de que haya amamantamiento de los corderos. Pero lo que es seguro es que al principio los ganaderos se dan cuenta que tienen las ovejas mucho más leche de lo que son capaces de mamar los corderos. Entonces, hay veces que se desarrollan mamitis, hay veces que indudablemente se deforman las ubres, y como un sistema normal, adaptamos a las ovejas al ordeño, haciendo al principio amamantamiento junto con ordeño, y poco a poco lo que hacemos es hacer ya ordeño exclusivo. Bien, todavía hoy se ve en Israel, se ve en España, se ve en Portugal y se ve en Grecia. O sea, es un sistema que funciona y que no tiene nada que considerar uno que es un sistema primitivo, ¿no? Y por último llegamos a un sistema que mucha gente puede considerar que es el mejor, pero que tiene sus inconvenientes, y que es, por definirlo de alguna manera, el sistema típico de las vacas lecheras. Es un sistema muy intensivo, se produce el parto, las ovejas tienen mucha leche, ya las hemos ordeñado, muchas de ellas inmediatamente después del parto porque el cordero no era capaz de mamar todo, y al final decimos, es mucho más difícil estar atendiendo a los corderos, me consume mucha mano de obra, tengo el riesgo de mortalidad de corderos y al final lo que hago es llevármelos a lactancia artificial y ordeñar permanentemente a las ovejas, igual que hago con las vacas lecheras. Pues bien, ese es el sistema típico del norte y centro de Europa, típico de Alemania, Austria, Inglaterra, el Reino Unido, y también en Israel y en España, con unas razas como es la Aguase y Asaf, que ahora comentaré. Pero también en el sur de Europa, curiosamente, no en Francia, también se utiliza para la con. Sitios donde se considera que es más fácil ordeñar que amamantar, y por consiguiente matamos los corderos lo antes posible, y a partir de, como lechales fundamentalmente, y a partir de ahí lo que hacemos es dedicar todos los esfuerzos a producir leche. Bien, ¿por qué estas diferencias que no vemos normalmente en el ganado vacuno? Bueno, pues aquí he traído una típica curva de producción de leche en el que hay una fase de inicio, una fase de mitad y una fase de final de lactación. Pero fíjense que hay como una ruptura. Yo tengo una curva de lactación que va muy alta, que hace un pico de lactación y que un buen día, cuando desteto el cordero, cae y continúa como una curva de lactación normal. Esto es lo que llamamos la curva de lactación en dos picos de los ovinos, que sin embargo, si yo desteto desde el momento del parto, lo que ocurre es que ese segundo pico y esa ruptura no aparecen. Y muchas veces, ahora lo veremos con datos reales, este modelo hace que mucha gente diga, hombre, sí que me compensa que haya amamantamiento porque saco más leche. Y la leche que saco, nadie hubiera sido capaz de sacarla por ordeño, solo son capaces de sacarla los corderos. De tal manera que si yo tengo mucho alimento a mi disposición, primaveras, con hierba abundante, un buen sistema y barato de alimentación,
pues a veces me compensa que los corderos extraigan toda la leche que pueden de las ovejas. Y además, en muchas ocasiones, lo que hacen es tirar del pico de lactación hacia arriba, porque bien sabemos que la glándula mamaria funciona en lo que se llama un sistema push-on, que quiere decir cuanto más la exijo, más responde. Una oveja amamantando 2 corderos da el 30% más de leche que una oveja amamantando simples. Pero es que si una oveja la ordeño 4 veces al día o 5 veces al día, da más leche que ordeñada 1 vez o 2 veces al día. Bien, y esto, ahora cuando yo le pongo ciclo de producción, sé que tengo parto, sé que tengo destete de corderos o no, igual los he destetado al nacimiento, la oveja sigue todo lo que es la plena lactación sola, en un momento determinado va a haber la cubrición, va a ser muy importante para mí, y otra gran diferencia respecto al vacuno, no al caprino. En el momento que la oveja está preñada, a partir de 60 días de cubrición, hay una pérdida muy marcada de lo que es la persistencia, lo que es los litros de leche. Es decir, yo tengo, y aquí quiero recalcarlo, tiene que quedarme muy claro, tengo que manifestar que yo decido cuándo se va a secar, no como en vacuno, aplicando un procedimiento de secado, sino que en muchos casos lo estoy condicionando ya por el momento que yo he decidido hacer la cubrición. Bien, después hay un periodo seco y volvemos al ciclo del parto. Estos son datos reales, ya no son modelos, y es concretamente, he traído los datos de 2 estudiantes que han estado conmigo haciendo sus tesis. Uno de ellos es Cristóbal Flores, que es de origen mexicano, y que estuvo trabajando con ovejas lacón y manchega, y aquí lo vemos que las ovejas estaban dando leche, cerca de 3 litros de leche, destetamos los corderos, pasan a aproximadamente 2 litros, recuperan un poquito y se quedan en aproximadamente 2 litros y medio. Ovejas manchegas con otra composición diferente, menor producción, 2 litros, quito los corderos, me quedo en 1 litro, suben hasta 1,5 y continúan. Es decir, vemos que cada raza tiene una pérdida de producción por destetar los corderos que es diferente. Y esto precisamente me indica lo que llamamos hoy capacidad de ordeño o habilidad de ordeño. Y lo digo porque si yo aquí pusiera una oveja, por ejemplo, Suffolk o una oveja Southdown, que crían y dan igual 3 litros de leche mientras están criando sus corderos, 2 corderos, por ejemplo, posiblemente las pérdidas de producción sean más importantes del 30 y el 40%, con lo cual, en muchos casos, cuando yo intento ordeñar, no puedo sacar cantidades que sean apreciables. Y bien sabemos, yo no voy a entrar en ese detalle, que eso está condicionado por la emisión de oxitocina. Lo que se diferencia una oveja de ordeño a una oveja de carne es que nos adopta a nosotros como corderos, de tal manera que libera oxitocina cuando entra en sala de ordeño y cuando manipulamos su ubre, ¿no? Bien, esto, decimos, ocurrió en la tesis doctoral de un estudiante. Vamos a ver otro caso. Aquí hay también ovejas lacón y manchega y vemos la producción de leche durante la cría y vemos otra vez valores cercanos a los 3 litros de leche, y cuando destetamos, aquí no se ha hecho un seguimiento continuo sino discontinuo, pesando corderos y utilizando oxitocina, cuando destetamos se vuelve a repetir la caída. Pero ya lo vemos aquí, aquí no remontan, sino que mantienen la producción bastante bien, con una persistencia muy alta, pero lo interesante del caso, ha habido una pérdida del 20% de producción, es que la oveja que está bien adaptada al ordeño, curiosamente, al llegar el día 120 de lactación, es decir, llevamos ya 4 meses ordeñando o dando leche, pues bien, pasamos a un ordeño al día, que es una práctica habitual en la tesis de González Luna, otra estudiante mexicana de la Universidad Autónoma de México. Pues lo que vemos es que los datos indican que no hay un cambio por haber pasado a un ordeño al día. Es decir, lo que ocurría con el cordero ya no ocurre posteriormente. Y esto nos permite, pues, mantener un nivel de producción alto con la mitad de esfuerzo, lo cual, desde luego, en las vacas no ocurre esto. Lo cual sitúa a la oveja lechera, desde el punto de vista de las estrategias de trabajo,
pues como muy interesante desde el punto de vista de eficiencia de utilización de la mano de obra. Bien, estamos viendo entonces sus curvas de lactación con esa caída y con las ventajas, eso sí, de que a mitad de la lactación ya están adaptadas y puedo pasar a un solo ordeño. Y ahí tenemos la ecuación que nos puede servir. En función de estas características de la oveja, diseñamos unos ciclos productivos. El sistema tradicional, el que utilizaban las ovejas hace en España 50 años, era que se producían los partos y estaban ordeñándose entre 4 y 5 meses. A los 4 o 5 meses las ovejas tenían ya muy poca producción de leche, se habían destetado los corderos como lechales, ¿y qué ocurría? Pues como había poca producción de leche, al meter los machos y además en las condiciones normales, yo he comentado que los partos ocurrían antes de la Navidad o en el invierno, y entonces ¿qué ocurría? Daban buena leche en la primavera, pero aquí llegábamos al verano, calor, poco alimento, además muchas rastrojeras, que las rastrojeras son de los residuos de cereales. Los pastores decían, nos vamos a las rastrojeras o nos vamos a la montaña y ya no ordeñamos, lo que hacemos es poner los machos dentro del rebaño y las ovejas se cubren. Bien, y entonces dentro de un año otra vez, habrá 2 meses aproximadamente hasta que todas las ovejas quedan cubiertas y 5 meses después se produce el siguiente parto. Se intentaba mantener un sistema de un parto al año. Pero bien, eso ha cambiado. ¿Y por qué ha cambiado? Pues porque las razas, indudablemente, y por fortuna, han aumentado su producción. ¿Y qué ha pasado al aumentar la producción? Lo que ha pasado es que las lactaciones, con cría o sin cría, porque muchas veces destetamos al parto y llevamos los corderos a lactancia artificial, se alargan entre, no ya los 5 meses, lo normal es 7, 9 y hasta 10 meses. De tal manera que nos encontramos que podemos tener entonces ya unos periodos secos tan cortos como 2 meses, o en el caso más desfavorable, los 7 meses de antes, pero indudablemente la cubrición se ha producido durante la lactación y la gestación coincide, con lo cual lo que yo comentaba, tengo que saber que desde que se realiza la cubrición y empieza la gestación, 60 días más tarde, 2 meses más tarde, va a haber una caída muy grande de producción y en la mayoría de los casos ya no compensa, desde luego, hacer 2 ordeños al día, si acaso puede compensar mantener un ordeño al día. Bien, esos son los 2 sistemas que yo diría intensivos de un parto al año. En España no solo hay esos 2 extremos, sino que hay muchos sistemas intermedios. Posiblemente, y vuelvo un momentito atrás, la media de producción de los sistemas más conocidos son 9 meses de lactación, con lo cual, claro, muchos ganaderos no quieren tener un parto cada año, lo que hacen es que acortan el ciclo y tienen unos ciclos productivos de 9, 10 meses cada ciclo productivo, lo cual les permite ir ganando meses al año. Por el contrario, hay sistema de producción que no consigue, ni por las condiciones de alimentación, ni por los desarrollos genéticos, que ahora comentaré las razas españolas, que hay una gran diversidad, pues no consigue esas largas lactaciones. Y entonces el ganadero dice, bueno, yo le saco mucho dinero al cordero, voy a hacer muchas crías al año, lo máximo posible. Y bien sabemos que como la gestación son 5 meses, si yo pongo las ovejas a cubrir a los 3 meses después del parto, a los 8 meses pueden volver a parir. Eso quiere decir, con 3 meses de ordeño, perdón, 3 meses de ciclo productivo, desde que estoy en ordeño, pongo la cubrición, puedo llegar a conseguir esos ciclos de 8 meses, con lo cual son en 3 años 1,5 partos, bueno, 2 partos o bien 1,5 partos al año. Pues bien, este sistema que, claro, ya no me entra dentro de un año, sino que estoy cogiendo un total de 2 años, me permite, eso sí, obtener 2 lactaciones y 3 partos, lo cual lo utilizan muchos ganaderos también en España. ¿Con qué razas? Bueno, razas uno podría estar hablando de ellas durante mucho tiempo, ¿no? He traído mínimos, los representantes más importantes del mundo, yo creo, en razas lecheras.
La primera, y es muy importante y muy conocida en México, es la frisona del este, la Friesian, o bien Milchschaft, porque es de origen alemán, austriaco concretamente, aunque se utiliza también en Inglaterra como frisona del este o oveja de leche, simplemente. La característica de esta oveja bien conocida es el rabo que tiene tan particular, sin lana, y además el enorme tamaño. Tiene una alta prolificidad, son ovejas de 90 kilos, pero tiene algo que en España padecimos, que es muy sensible al calor. En España quisimos tener ovejas frisonas del este. Se llevaron a las zonas productivas. No ha quedado prácticamente ninguna o ninguna en pureza. Mueren con problemas graves de neumonía, mueren con problemas de parásitos y además tienen una alta sensibilidad al calor. De hecho, lo que no es posible con esta oveja es hacer rebaños de 2.000 ovejas, 3.000 ovejas, porque las patologías de colectividades hacen que sean muy sensibles, muy delicadas. Y por consiguiente es una oveja de mucho interés. Se utiliza, por ejemplo, en Nueva Zelanda, se utiliza en el Reino Unido, se utiliza en Argentina, en Chile, pero nunca en grandes rebaños, nunca muy industrializada y siempre con muchos problemas neumónicos. La oveja que tiene especial interés en el Mediterráneo es la oveja que llamamos lacón, en pronunciación a la española, pero su nombre de origen es lacaune, escrito en francés y pronunciado lacón. Esta es una oveja, como vemos, más pequeña, de 70 kilos, que es ideal para la producción de corderos ligeros, tiene la cola con lana, pero sin embargo cuando los corderos nacen tienen cola fina, como se puede ver aquí, es decir, ha estado emparentada con esa oveja lechera. Ven también las enormes orejas que tiene y, bueno, es una oveja que se adapta muy bien a las condiciones del Mediterráneo, alto nivel de producción de leche, con una sensibilidad media al calor y resistente a los parásitos y a la mamitis de forma también media. Otra oveja que es un poco el extremo, y hay muchas variantes de esta raza en el Mediterráneo, es la oveja sarda. Sarda es el nombre que reciben los habitantes de Sardinia, que es Cerdeña, la isla de Cerdeña en Italia, ¿no? Y como vemos es una oveja muy pequeñita, adaptada a unas condiciones muy extremas, de primaveras muy lluviosas, veranos muy secos. Es decir, es una oveja que sobrevive en condiciones muy difíciles y es muy productiva cuando hay mucha hierba. Entonces, esta oveja da un corderito ligero, nadie se le ocurre hacer corderos de 30, 40 kilos para matanza, los matan a 8, 9, 10 kilos de peso vivo y da producción de leche, pero vemos que tiene una serie de limitaciones. En base a eso, sobre todo España, pensó utilizar otro tipo de ganado, ya que no se me adapta la frisona, otro ganado que sea grande. Y aquí tenemos una oveja que es la aguasi, típica de Palestina, Israel, Turquía, el Oriente Medio. Ovejas de cola grasa, porque ya me está diciendo que se va a adaptar muy bien a los cambios de alimentación y que, como vemos, tiene producciones de leche altas, pero tiene un inconveniente. Podría dar corderos muy grandes, pero a nosotros no nos gustan los corderos grasos. Y el problema que tiene es que pone mucha grasa en el momento que empieza el animal a acercarse a la pubertad. Bien, cortamos las colas, pero entonces la grasa no se deposita en la cola, que no está, sino en la grupa. En fin, una serie de problemas que han hecho que sea interesante, pero utilizándose para corderos ligeros, es resistente al calor, pero sin embargo es muy sensible a la toxemia, a la cetosis. ¿Por qué? En particular por esta capacidad de acumular grasa y en un momento determinado, si tiene 2 corderos con una gran demanda al final de gestación, moviliza grasa, produce beta-hidroxibutirato y lógicamente se intoxica. Bien, pensando en las ventajas e inconvenientes de estas razas, se creó un híbrido que es un cruce de oveja frisona Milchschaft, 3 octavos de sangre con 5 octavos aguasi, y a eso se le dio en llamar la raza Asaf. Milchschaft dio Af y As viene de aguasi, ¿no? Son ovejas resistentes al calor y al frío, sensibles a la cetosis e hipocalcemia, porque lo han heredado, digamos, de sus
antepasadas a Guasi y Milchaf, pero lo que tienen interesante es que puede hacer cordero ligero y cordero pesado. Fíjense las enormes orejas que tiene. Esto bien lo sabemos, quiere decir adaptación al calor. Y por consiguiente, esta es una raza que ha tenido una gran difusión como una nueva opción productiva y desde luego España se ha caracterizado por crear unos nuevos tipos de ovinos de este estilo. ¿Por qué España tiene tanto interés en el ovino y tiene además una complejidad que hace que tenga que probar condiciones de explotación y razas diferentes? Yo he traído aquí un pequeño mapa climático de España. Estamos centrados en el paralelo 40, como he comentado antes. Arriba será el 42 y debajo será el 38. Estaremos en pleno cinturón de quesos del mundo, ¿no? Bien, la parte de arriba es verde porque el clima es, yo diría, atlántico, del océano Atlántico. Y es un clima para nosotros lluvioso, Galicia, casi como el clima inglés. Mientras que el clima del sur es un clima, esto es Marruecos, es un clima seco, con temporadas de lluvia en primavera, pero con veranos muy calurosos. Este color rojo indica clima mediterráneo típico, pero vemos que hay también zonas amarillas, que son lo que son ya climas semidesérticos. Y de hecho, bueno, todo el mundo conoce en España que una zona de esta área, en Almería concretamente, hay unos desiertos típicos y también lo hay en el Valle del Ebro, en una zona de Monegros concretamente, si han visitado España. Bien, quiere decir que España tiene una gran diversidad. ¿Y qué ocurre con el ovino en España? Hemos dicho que había 20 millones entre ovinos y caprinos. Pues efectivamente España es apta para la producción de ovino. Pero fijaros dónde está puesto. Está en la zona amarilla y la zona naranja. No está en la zona verde. ¿Por qué? Porque en la zona verde en España se pone el ganado vacuno lechero en particular. Ganado vacuno lechero en condiciones extensivas, porque indudablemente en condiciones californianas o de Arizona se puede poner en cualquier otra parte. Pero la zona típica, tradicional del ovino, cubre la gran parte de España. Y España ha adaptado, curiosamente, cerca de la zona lluviosa, razas de leche, y cerca de las zonas desérticas, las razas que producen la lana fina, que necesita poca alimentación, y cuanto más rala es la calidad de los forrajes, mejor es la finura de la lana, pero a la vez ahí se han realizado cruzamientos con razas de carne. ¿Y qué ha ocurrido? Pues las razas de leche se han especializado en criar corderos pequeñitos para que se matan a los 12 kilos con 6 kilos de canal, mientras que las razas del sur, digamos, son razas que matan lo que llamamos categoría recental, pequeños son lechales, que son aproximadamente 25-26 kilos de peso vivo y 13 kilos de canal. Uno podría preguntarse, ¿por qué 6 kilos? ¿No? Bueno, media canal, 3 kilos, es lo que le cabe a una familia perfectamente en el horno de casa. Es decir, que a veces las pequeñas utilidades comerciales justifican lo que hacemos en los sistemas productivos. Y con ese planteamiento, yo creo lo verdaderamente interesante y casi diría original y un poco característico de la producción ovina lechera española es que se crea un modelo queso-raza. ¿Qué quiere decir? Pues que las denominaciones de origen protegidas de los quesos se localizan en unas áreas geográficas, lo que llamamos las comunidades autónomas típicas de cada uno de ellos, con una raza específica, con un tipo de cordero también específico y con unas características de alimentación que permiten establecer unos cuadernos de requisitos productivos que hacen que cuando queremos que defender nuestros productos delante de los tribunales internacionales, pues Zamora defiende muy bien su cordero lechal, su queso zamorano, porque además las ovejas se alimentan de residuos de cereal y de viñas y de alfalfa, que es los cultivos característicos de la provincia de Zamora. Y si me voy por el contrario, al final, pues están ordenados por antigüedades de denominación de origen, pues la torta del Casar, que está en Extremadura, lo produce la raza merina, todavía la merina, y están en hierba de praderas y también residuos de cereales, y los corderos, sin embargo, son recentales. Bueno, esto
tiene una legislación que Europa defiende, que España defiende, donde además los precios de los productos justifican que son sostenibles, porque indudablemente si no hubiera una estructura productiva detrás de estos quesos, no sería posible para los ganaderos mantener el sistema productivo. Y de una manera muy rápida también, paso para que conozcan lo que posiblemente muchos de ustedes ya saben, que son los quesos característicos. El zamorano está situado únicamente en una provincia, ni siquiera en toda Castilla y León, con sus características particulares. Su raza, la churra, una oveja que da 120 litros, algo que puede dar cualquier oveja en casi cualquier situación. Esta es la raza churra, muy característica, conocida en España. A continuación viene el queso manchego. ¿Dónde se produce? No en Castilla-La Mancha, sino en la comarca de La Mancha. Hay una defensa geográfica muy clara. Son unos quesos diferentes, sabor diferente, y unas ovejas que producen aproximadamente unos 180 litros al año. La cifra que viene a continuación es el progreso genético, aproximadamente cada año ganan 2 litros, y que, como vemos, pues tienen una gran ventaja desde el punto de vista de marketing empresarial, que hacen que este queso sea uno de los que más se exporta en el mundo. Es que la imagen de Don Quijote y los molinos va unido a La Mancha, y este queso se extiende y se vende a precios interesantes en el mundo. Bien, aquí las vemos las ovejas manchegas en verano en La Mancha y en invierno en La Mancha, y también una variante que hay de oveja negra. Por otro lado, bueno, vamos a ver. Hay otros sistemas productivos del norte de España y vamos viendo como casos muy característicos, muy típicos. En este caso es el queso del Roncal, que fíjense, no es de toda Navarra, es exclusivamente del Valle del Roncal. Es decir, fíjense las características del queso, la oveja es diferente, son ovejas de raza lacha, producciones bajas, son sistemas de producción muy extensivo, pero otra vez un queso que se aprecia, se vende y es uno de los que forma parte de los quesos de calidad en España. Algo semejante ocurre con el que posiblemente hayan oído ustedes que hay una subasta anual de quesos de tipo Idiazábal que se realiza en el País Vasco, muy conocido por su gastronomía, y algún queso de este estilo puede llegar a valer 1 kilo de queso 2.000 euros. ¿Por qué? Porque es una subasta y porque hay un concurso de quesos y el queso campeón del año es comprado por gente de restauración a estos precios tan elevados. Y otra vez vuelve a pasar lo mismo. No es todo el País Vasco, es unas zonas determinadas del País Vasco. Y Idiazábal es un pueblo en la zona de Guipúzcoa. Bien, aquí vemos la oveja, ya la vemos, condiciones de explotación muy distintas, normalmente de montaña, transhumancia en verano a los picos y se recogen en los valles. Bien, otro caso típico y característico, el caso del queso de La Serena, que se produce también en la comarca de La Serena. Vemos que es un queso blando, ya lo vemos aquí, de untar. Tanto es así que como cosa característica se les pone lo que se llama un cincho, una tela que los refuerza por los lados para que no se abran. Pero una de las características particulares que tiene este queso es que, aparte de hacerse con leche de merina, no se cuaja con cuajo, con el fermento típico, la renina, que coagula la caseína, sino que se coagula con una especie de extracto, un té, que se hace con los pétalos de color violeta que tiene el cardo mariano, el Cynara cardunculus. Se hace esa disolución, se mezcla con la leche y coagula. Separamos el suero y este es el queso que queda. Curiosamente, hay una variante más que nadie puede abrir por el lado. Con lo típico de cortar el queso como una tarta, no se puede, se abre por arriba. Esta es la torta del casar, un queso que también se hace a partir del cardo, pero que vuelve a ser específico de una zona determinada, denominación de origen característica, características muy diferenciales, sabor muy distinto, y fíjense la producción de leche, 30 litros por oveja. Indudablemente
tendrá que valer más, ¿eh? Y es una de las razones que hace que su precio sea más alto. Bien, ¿qué solución le ha planteado concretamente Castilla-León, que vimos que tenía Zamora, que estaba situada en el extremo más al oeste de Castilla-León, a una problemática que se produjo? Castilla-La Mancha pidió la exclusividad para el nombre de manchego. Castilla-León no puede llamar queso manchego, aunque produzca un tipo muy parecido. Pues bien, hay que felicitar a los políticos en Castilla-León porque inventaron una calificación que no es una denominación de origen, es como si lo fuera, que se llama tierra de sabor. ¿Y qué han hecho? Han jugado a la calidad. Han jugado a la calidad con una oveja que es la raza híbrida Asaf, que da en los concursos de queso internacionales productos de alto valor y producciones, como vemos aquí, de 250 litros, con una oveja grande, corderos ligeros, normalmente lechales, pero que son muy conocidos tanto en España como en el mercado internacional. Bien, con estos sistemas productivos, ¿qué hace el ganadero? Hemos visto que tenemos la posibilidad de jugar con diferentes razas, con diferentes estrategias de destete, pero en general nuestros sistemas, comentamos, parían las ovejas en torno a el invierno, en particular entre noviembre y diciembre, para que los lechales estuvieran listos para la noche de Navidad, y lo que vemos a partir de entonces se ordeñarían. Este círculo tiene colores más verdosos en lo que se supone que sería más hierba, es decir, que al llegar el mes de mayo la hierba se empezaría, con el clima de España, a secar, y desde luego en el mes de junio, julio, agosto, septiembre y octubre no tendríamos casi hierba, y las ovejas, lógicamente, no pueden aguantar gestación más lactación. ¿Qué ocurre? Bueno, pues en general las ovejas se les hace el esquilado en el mes de mayo, en torno a San Isidro aproximadamente, el día 15 de mayo, se hace un flushing, se ponen los tratamientos que son incompatibles con la gestación, se cubren y hacen toda la gestación, hacemos detección de preñez, preparamos el parto, tratamos antes del parto, para que los partos se produzcan antes de que llegue el crudo invierno, ¿no? Para, lo que hemos comentado, poder tener hierba y poder tener corderos para vender en el momento de mercado mejor. En aquellas razas que el cordero aguanta un poquito más, ese cordero puede tener 3 meses y se mata en torno a febrero-marzo, cuando llega la Pascua, y de ahí el nombre, en principio, de la venta de pascuales. Sin embargo, lo que nos está pasando es que cada vez más nuestras ovejas dan más leche. Y entonces, ¿qué ocurre? Si yo cuando, vuelvo atrás un momentito a la diapositiva anterior, si cuando las ovejas quisieran dar más leche no pueden porque no hay comida natural, uno pensaría, bueno, ¿por qué no adelantamos la época de parto y las hacemos parir en septiembre, octubre, de tal manera que puedan tener más hierba, tener centrada la zona verde más a la zona azul, que es la zona de producción? Pero claro, entonces se plantea un problema. Si quiero que paran en octubre o septiembre, deberán cubrirse 5 meses antes, es decir, tendremos que ir a mayo, abril. Eso quiere decir primavera. ¿Y qué ocurre en la primavera? Nos han dicho que las ovejas no se cubren. Pues bien, eso es parcialmente falso. Es parcialmente cierto y parcialmente falso. Quiere decir que dependiendo de las condiciones de manejo, de las condiciones de alimentación, de las condiciones de tratamiento con ayudas, concretamente de esponjas vaginales, con melatonina, somos capaces de tener fertilidades muy buenas en la primavera, marzo-abril, para tener partos como queremos agosto-septiembre. Y entonces, ¿qué ocurre? Los corderos lechales se pueden vender entre septiembre y octubre, es el momento del mercado actual más alto todavía que en Navidad, todo el mundo intenta tener producción para Navidad, ¿y qué ocurre? Los precios más altos se han desplazado ya a octubre, septiembre, desde luego nunca ya diciembre. Y por otro lado, las ovejas están cómodas durante el invierno produciendo leche, y yo diría, y en algunas cosas también los ganaderos, porque realizan sus labores más duras, las jornadas de trabajo largas del invierno, a cubierto, no tienen que salir con las ovejas al campo. Bien, este sistema
lo utilizamos concretamente en nuestra explotación en la Facultad de Veterinaria. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues las vacaciones, entre comillas, del ordeño se producen entre julio, agosto y septiembre, porque nosotros hacemos el final de gestación en septiembre, los partos en octubre, lactaciones durante el invierno y la primavera, y al llegar el mes de junio, exámenes y vacaciones, ¿no? Hacemos el destete y empiezan las vacaciones para las ovejas también. Indudablemente, el caso de la Facultad de Veterinaria es un caso académico, ¿no? Las explotaciones en general montan con un parto al año muchas veces sistemas productivos complejos en los que, como puede verse aquí, el rebaño se divide en dos y cada lote, aquí está marcado, ya se lo mirarán si tienen, me imagino, interés, en que hay varios partos, hay momentos de cubrición, la venta de los corderos, la venta de la leche, para aprovechar los altos precios de la leche y tener la menor cantidad de leche con bajos precios. Porque al final lo que nos importa mucho es la economía de la producción, ¿no? Como bien sabemos. Entonces, ¿cuánto ingresa o ingresó en el año 2014 un ganadero medio español? Pues un ganadero medio español de raza Asaf ingresó unos 300 euros por oveja, de los cuales el 80% aproximadamente provenían de 247 euros, provenían de la venta de la leche, y como vemos los corderos representaban menos. Las ayudas europeas representaban un 7%. Es decir, es más importante un cordero que las ayudas europeas. Es más importante sacar 40, 50 litros más que sacar que las ayudas europeas. En cualquier caso, este dinero se invierte en alimentos, en pago de mano de obra, en amortizaciones y sobre todo alimentación de las ovejas de producción, además de otros pequeños gastos. Bien, esto deja de media, y además utilizando criterios económicos rígidos, en un trabajo que realizó la doctora Milán de la Universidad Autónoma de Barcelona, en el que participé, un margen bruto al ganadero de 37 euros, es decir, un 12%. Ese 12% es lo que uno esperaría, pagado las amortizaciones, los bancos, los impuestos, etcétera, etcétera, que un negocio es lo que, un negocio honesto, es lo que diera a ganar al propietario. Pues bien, lo importante que aquí destacamos es que el 60% es alimentación. Es decir, si yo me quiero dedicar a la producción de leche, tengo que tener muy claro que o consigo alimento barato y sé nutrición, o lo voy a tener muy difícil, porque indudablemente si alimento mal o compro caro, voy a tener poco futuro. Y además hay que destacar que estos ingresos están generados para 0,8 euros por litro, que es el precio normal de venta. Ha llegado a estar este año pasado hasta 1 y pico euros por litro, de una explotación que tiene 350 litros por oveja, media ampliamente superable, como ahora comentaremos, y también con 740 ovejas por explotación. Como ven, es una explotación grande. Esto es el tipo de explotaciones que en Castilla-León explota una familia con la ayuda de 1 o 2 contratados. Pero es que, claro, no todo el mundo saca dinero. Hay gente que pierde dinero. Y aquí lo vemos en este, continuando el estudio, se puede ver explotaciones. En rojo están los costes y en verde están los ingresos. ¿Qué quiere decir? Si los ingresos son inferiores a los costes, se está perdiendo dinero. Mientras que si los ingresos son superiores a los costes, se está ganando dinero. Hay explotaciones, muchas, que ganan dinero, pero como vemos, el punto de quiebro está en 290 ovejas. Es decir, hoy en España, pagando la mano de obra, las amortizaciones, la alimentación a los precios que está en España, una explotación empieza a ganar a partir de 300 ovejas. No es posible explotaciones ya muy pequeñas. Y vemos también un análisis ahora en el que vemos los valores ya calculados para los que son los costes y los ingresos en función del número de ovejas, en los que vemos que efectivamente, ¿quiénes son los que más dinero han perdido? Aquellos que están por debajo de ese número de 380, 400 ovejas.
Y vemos que hay explotaciones con gran diferencia y que vemos que se abre la diferencia de los ingresos y los costes hasta 50.000 euros de diferencia entre ellos. Es decir, es una industria muy profesionalizada que necesita tamaños de explotación importantes en las condiciones españolas, pero todo esto tiene una escala que es diferente en cada país, pero que indudablemente habla de que este es un mercado donde se ve negocio. Bien, y hemos empezado un poquito más tarde, sé que ahora mismo se cumple la hora. Ahora yo quiero comentar algunos aspectos básicamente de etología en los que más importante, ahora lo veremos, es describir cuál es la situación y aclarar un par de conceptos, ¿no? ¿Por qué quiero hablar yo de bienestar? Bueno, sabemos que la etología, bueno, es una asignatura, incluso ahora en algunas carreras, pero desde luego en veterinaria se ha incorporado como una asignatura importante, ¿no? Sabemos que la etología subjetiva no nos sirve. Tenemos que tener indicadores del bienestar. Y además necesitamos validarlos, lo cual es muy complejo, porque no solo es validar, a mí me parece que este animal está bien, sino que el bienestar de los animales tiene que también ser mental, lo cual es indudablemente muy difícil de valorar. Por otro lado, el consumidor, y lo vemos muy claramente en los países en Europa y en el norte todavía lo hay más, el consumidor ha empezado hasta a boicotear productos que no cumplan las normas de bienestar. Europa exige que para cobrar los subsidios, las ayudas a los ganaderos, los protocolos de bienestar se tienen que cumplir. Si un ganadero no los cumple, no recibe ayudas. Y además puede recibir multas y hasta impedirle vender sus productos. Lo cual me parece correcto, ¿eh? Y además sabemos que la sociedad cada vez está demandando más cosas sobre los derechos animales y sobre la legislación que se refiere a ellos. En particular, nos demandan esquemas de certificación. No solo hay que decir, estos animales, como se venden ya en España, hay huevos de gallina feliz, hay vacas que producen leche de vacas felices, sino que tenemos que tener esquemas de certificación y hay empresas que certifican que esos animales han cumplido las normas de bienestar. Bien, y nos metemos entonces en yo diría, para los profesionales de la veterinaria y la producción animal, en un huerto, como decimos en español, complicado. Nos metemos en el campo del derecho. La primera pregunta que le saldría a uno es decir, ¿tienen derechos los animales? Porque el concepto de derecho es un concepto humano, de motu específico, de motu propio. La Declaración Universal de los Derechos de Animales, que muchas personas invocan repetidamente, se crearon en el año 78, se han mandado a la ONU y a la UNESCO, pero no se han aprobado nunca. No hay acuerdo internacional en que los animales sean poseedores de derechos, son objeto de derecho. Y concretamente, a lo que hablamos nosotros es los derechos que el hombre tiene para obligarse a sí mismo a tratar adecuadamente a los animales, ¿eh? Pero lo que está claro, que el hombre no puede atribuirse el derecho a exterminar a otros animales o a explotarlos, pero sin embargo a veces, como bien lo sabemos, lo hacemos, ¿no? Bien, lo que sí que está claro es que tendríamos que hablar más que derechos de garantías de los animales. Y en particular, esto es un concepto también complicado porque atribuye al hombre un concepto pues, antropocéntrico en el que es el propio hombre el que decide sobre la vida de los animales, como si fuéramos realmente dioses. Pero en cualquier caso, es muy importante que ustedes reconozcan lo que se llaman las 5 libertades, porque el hombre tiene que garantizar, en esto estamos todos de acuerdo, 5 situaciones que en el animal va a estar libre de hambre y sed, libre de incomodidades, frío, calor, etcétera, de dolor, daño y enfermedades, de no poder expresar su comportamiento y también tiene que estar libre
demostrar miedo o estrés. Es decir, estas son las libertades de las que hablamos hoy, en vez de derechos, y es lo que hoy por hoy se incluye en todos los protocolos de cuando hablamos bienestar animal. Estos 5 libertades son 5 puntos clave. Y, por ejemplo, Europa tiene legislación muy exigente y pueden ustedes además ver los vídeos, hay unos links a los que podrán ver los vídeos que los explican. Para el transporte, pero por ejemplo, nunca hay que transportar animales que muestren dolor al moverse, nunca animales ciegos, nunca que no puedan apoyarse animales en las 4 patas. Esto está claramente prohibido. No animales que han sido recientemente descornados y no están cicatrizados. Nunca transportar corderos de menos de 1 semana de edad o ovejas al final de la gestación menos de 15 días. Europa obliga a chequear estas cosas y cuando se cumplen permite transportar los animales. Bien, pero no solo me importa el transporte, me importa también las explotaciones. Y entonces hoy se considera lo que llamamos los 4 principios del bienestar dentro de las 5 libertades y que corresponden a la alimentación, el alojamiento, el comportamiento y la salud. No voy a entrar en lo que es la alimentación, no voy a hablar de lo que es la salud, sí que voy a hablar algo del comportamiento y sobre todo del alojamiento, porque son aspectos que técnicamente tenemos mucha responsabilidad sobre ellos. Bien, aquí están los protocolos, no voy a entrar a explicarlos, pero por ejemplo, en alimentación, ¿cuándo consideramos que la alimentación es adecuada? Pues si la condición corporal, el estado de reservas corporales es correcto, si los animales no se comen la lana, si no hay colas para acceder al comedero, si no hay sed, etcétera, etcétera, ¿no? Atentos a un aspecto, por ejemplo, ausencia de sed. El sistema tradicional de los animales es muchas veces beber 1 sola vez al día. Pero claro, hay casos en los que algunos animales necesitan beber inmediatamente después del ordeño, etcétera, etcétera. Depende mucho de la situación productiva. Bien, también sabemos el alojamiento, tiene que haber confort en las áreas de reposo, tiene que haber un confort térmico y tiene que además permitirse el movimiento, ¿no? La facilidad de movimiento. Y entonces fíjense que hay como aspectos indicadores las rodillas en relación al comedero. Y después, buena salud, vienen muchos aspectos, pero por ejemplo, la diarrea es algo conocido, abscesos, cojeras, asimetrías de ubre, pezuñas defectuosas, cojeras, evidentemente. Y también el comportamiento quiere decir pues, que los animales no estén deprimidos, abatidos, que realmente haya capacidad de expresar su propio comportamiento en relación al humano, que no huyan permanentemente del humano, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, con todo esto se elaboran unas notas. Uno visita la explotación y la evalúa. Y ahora comentaremos. Y aquí hay, por ejemplo, porque no es posible todavía hoy en ovino lechero, la aplicación de esos protocolos en el caso del caprino lechero en Italia. ¿Dónde se han visto problemas? Marco rápidamente, ¿no? ¿Dónde hay problemas? Aquí lo vemos. Colas en comedero en explotaciones de caprino lechero. Estado del pelo de las cabras y descornados defectuosos. El resto, como vemos, no hay problemas. O sea, será interesante ver qué ocurre en sus explotaciones. Vamos a ver qué ocurre en otros aspectos más. Suciedad de los animales, el 32%. Lesiones en la cabeza, un 35%. Y muchos de los casos son por arrancamiento de crotales o por heridas en la cabeza por golpes. Las pezuñas, el 55% de las explotaciones tienen defecto de pezuñas. Y callos en las rodillas, que es muy discutible si es realmente un problema o no, 92%. Aquí estamos precisamente polemizando, porque no siempre en animales salvajes se observa también. Bien, de una manera resumida, en las cabras, si yo marco dónde, como observador en mi explotación de bienestar, tengo que fijarme, pues tengo que ver si están flacas, si tienen manchas de diarrea, si hay suciedad en los cuartos traseros, si tienen en particular en las patas mucha suciedad, si tienen lesiones en la cabeza, cómo están de pezuñas y si están dañadas las rodillas. Es decir, es fácil realizar esa observación. Bien, y muchas de ellas corresponden, son consecuencia de alojamientos inadecuados. Entonces, yo les he puesto una tabla donde están las medidas. Yo no voy a explicarlas, pues las tienen ahí, pero vamos a verlas,
que yo creo que es más fácil, están muchos detalles, y en particular marco la atención de lo que llamamos el índice THI o índice termohumedad, termohigrométrico, porque una oveja ideal, a la vista de los datos que hoy tenemos, debería tener aproximadamente 2 metros cuadrados. Son ovejas lecheras, hemos estado viendo, de gran tamaño, ¿no? Su peso será 75, 80, 90 kilos. Tienen que tener 4 metros lineales si el comedero, la parte que les dedicamos, podrían ser 0,40, 0,45, he puesto 0,50. Pero esta oveja tiene que tener 4 metros lineales, es decir, tengo fácil darme cuenta de este aspecto. Por supuesto, tendrá que tener un suelo adecuado para ella, en muchos casos una cama de paja. Pero es que tiene que tener también un volumen de aire encima de ella. Para eso, con estas dimensiones, tendrá que ser de una altura mínima de 3,5 metros. Y tendremos que asegurar una renovación del aire de 7 metros cúbicos que tiene que tener 10 veces, cada 10 horas. Tengo que renovar 7 metros cúbicos cada 10 horas por oveja. Lo cual quiere decir que indudablemente estos aspectos hay muchas explotaciones que no los cumplen. Y después también marco la atención, la oveja debe tener aproximadamente 100 luxes por metro cuadrado. Como hemos puesto 2 metros cuadrados, querría corresponder 200 lúmenes, que quiere decir con eso compro las bombillas o el sistema de LEDs adecuado, pero lo importante es que si yo quiero hacer reproducción controlada, inducida, la luz me es fundamental. Y después el otro aspecto, y ya voy acabando, los aspectos relacionados con el calor, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que si la oveja está por encima de 72, aproximadamente 72,5 THIs, pues pierde producción de leche. Si la oveja está por debajo de 50 de THI, pues pierde leche. Indudablemente, ella es resistente al frío, pero yo estoy perdiendo leche. Es decir, a veces no solo me interesa que el ganadero pierde o gana dinero, el bienestar de la oveja, me interesa también que perdemos o ganamos dinero por no tener los animales en las condiciones adecuadas. Hemos hecho una primera aproximación y estamos trabajando con un grupo de ganaderos importante en España. Es un grupo de gestión empresarial ovina en la provincia de Zamora. Sé que algunos de ellos están escuchando esta charla. Les saludo, aprovecho para saludarles y agradecer el contacto y la capacidad de interacción que tenemos, en la que a partir de los conceptos de alimentación, de ambiente, de salud, de comportamiento y de estrés, hemos valorado las explotaciones y lo hemos relacionado con su producción de leche. Porque idealmente la producción de leche debería mejorar si el índice de bienestar mejora. Y la sorpresa ha sido que, aunque poco, vemos una correlación, un R cuadrado positivo de 0,2. Quiere decir que estamos del orden de un R de 0,4. No es mucho, pero por lo menos no es que no haya correlación e indudablemente las explotaciones que más producen son también las que tienen a sus animales en mejores condiciones. Bien, y en este sentido hemos abierto, estamos trabajando, yo ahora les daré referencias bibliográficas, pero estamos desarrollando sensores que nos van a permitir tener datos ambientales de las explotaciones, datos productivos, y todo esto introducirlo en un sistema complejo, lo que llamamos algoritmos de detección, que nos permiten, por modelos de decisión, recomendar a los ganaderos cuándo tienen que abrir ventanas, cuándo tiene que renovar camas, cuándo tiene demasiados animales por metro cuadrado, cuando sus producciones están perdiendo por no tener las condiciones ambientales o las condiciones de los animales adecuadas. Comento, estamos precisamente poniendo en marcha un proyecto en este sentido. Bien, y ya, entonces, para acabar, ¿cuáles son mis conclusiones? Pues en principio, uno tiene que tener en cuenta que la producción de leche está unida a muchos antecedentes culturales y que además cambia con el estilo de vida de las sociedades. Los norteamericanos, aunque sí curiosamente los canadienses, consideran poco interesante la producción de leche de oveja. Sin embargo, en Europa lo valoramos mucho, porque nuestros sistemas de vida y lo que valoramos, el tipo de alimentación, es un aspecto cultural. Hemos visto que la producción de leche en Europa, en la Unión Europea y en Asia,
son importantes y además están en expansión. Y hemos analizado ese determinismo que yo le llamaría geográfico, en el que cada queso tiene una raza y un tipo de cordero, y eso es lo que justifica la sostenibilidad y la ganancia económica. Además, hemos visto que yo no me tendría que preocupar si yo no puedo conseguir tener un sistema productivo como lo tienen los de Inglaterra. Yo tengo un sistema productivo para cada situación y yo tengo que innovar para adaptarme a mi mercado y a mi raza y a mis condiciones comerciales. En ese estudio que yo haga para decidir si me meto en la industria de la producción de ovino lechero, la alimentación es muy importante. Por consiguiente, tengo que andar con cuidado y necesito optimizar la alimentación y en la mayoría de los casos eso supone evitar usar mucho pienso concentrado. En algunos casos es más barato el forraje. No siempre es así. El caso es que cada uno debe optimizar su alimentación. Y yo creo que es muy importante, y más hablando con México, ¿no? ¿Qué debe hacer uno, qué debe tener uno claro para iniciarse en un negocio de ovino lechero? Y que ese negocio sea rentable. Lo primero que yo haría es verificar si en la zona donde yo quiero instalarme hay aceptación al producto y calidad de queso objetivo que me pide la demanda comercial. Es muy importante, hay mucha gente que considera que el ovino produce un queso muy duro, muy fuerte de sabor, que además huele muy mal. Eso es totalmente falso, totalmente falso. Hay quesos muy suaves, hay quesos muy cremosos, y lo que hay que encontrar es la capacidad. Hay quesos que se utilizan en ensalada, como el queso feta italiano, griego. Quiero decir que cada uno tiene que saber para qué quiere qué mercado se va a dirigir. En función de eso, tiene que elegir la raza y el sistema de producción. Tiene que calcular sus costes de producción antes de meterse en el negocio. Debe optimizar los costes de alimentación y, por supuesto, no dar nada por supuesto, sino que hay que intentar siempre predecir lo que vamos a obtener, medir las producciones y calcular siempre los costes y los beneficios. Y acabando ya definitivamente, respecto al bienestar, que es importante, que es una demanda de la sociedad actual, ¿no? En segundo lugar, tenemos una imagen favorable de los pequeños rumiantes y en particular los lecheros. Aparecen para el consumidor como especies naturales que tienen valores de los indicadores que llamamos AWIN, que quiere decir Animal Welfare Indicators, o sea, indicadores del bienestar animal, muy alto, como hemos visto en general. Las explotaciones dan valores que además cuanto mejor es su índice, mayor es su producción. Sin embargo, tenemos información muy escasa para ovejas lecheras. He tenido que utilizar datos de cabras para orientar lo que debe pasar en ovejas. Es decir, es urgentísimo trabajar en estos temas. Hemos visto las relaciones positivas, eso sí, en las ovejas lecheras, y yo marcaría que necesitamos nuevas investigaciones que sean específicas para ovejas lecheras. Esa es la razón que ganaderos españoles, ganaderos, no solo universidades, se han dado cuenta que tienen que invertir en investigación para avanzar hacia el futuro. Bien, y para aquel que quiera saber más, yo les mando una bibliografía, que la tienen aquí con el link en internet. En la mayoría de los casos hay accesos abiertos, y si no, si alguno no puede obtener el trabajo, que se ponga en contacto con los organizadores de la AMTEO y de la UNAM, o bien me escriba a mí. Al principio de mi presentación estaba también mi correo electrónico, porque hay artículos realmente muy interesantes para ampliar muchos de los conceptos. Bien, entonces ya con esto animarles a que consuman productos lácteos, que vean que las ovejas son sensibles al medio ambiente, como todas estas, que algunas están tomando el sol, pero el resto están a la sombra, y algo que es evidente, consuman productos lácteos porque, como diría aquel, 20.000 millones de roedores no pueden estar equivocados, o sea que animarles a que consuman de ahora en adelante más productos lácteos de ovino. Bien, nada más, esta es mi presentación y quedo a su disposición. Muy bien, doctor. Muchas gracias por su presentación. La verdad es que tenemos asistentes o participantes de Colombia, de Venezuela,
y de diferentes estados de la República aquí de México, y muchos de ellos felicitan por su presentación. A continuación pasaremos a la sesión de preguntas. Aprovecho también para comentar que de la misma manera, me imagino que la organización lo tiene previsto, pero yo pongo la presentación en PDF a disposición de cualquier persona que esté interesada en ello, de la misma manera que he ofrecido los artículos que les permiten ampliar muchas de las cosas que he dicho. Muy bien, doctor, muchas gracias. Pues bueno, a continuación le cedo la palabra a la doctora Rosaberta Angulo Mejorada para que lea algunas preguntas. Adelante, doctora. Muy bien. Bien, buenas tardes nuevamente, doctor. Antes que nada, comentarios que hemos recibido sobre su plática, excelente, felicitaciones y pues muy buenos comentarios. Iniciando con las preguntas, Alfonso Soto Sánchez, desde Tlaxcala, lo van a saludar y dice, ¿cuál es, según usted, una estrategia para aumentar la producción láctea de oveja en México, en especial del altiplano? Él comenta que no, en México no hay sustitutos de leche para ovinos ni caprinos. Por lo que yo conocí en mis visitas en México, y algunas de ellas precisamente acompañado por productores y en la zona de Tlaxcala, ¿no? El problema más grave, que yo creo que lo tiene toda América, es el bloqueo que ha tenido, impuesto un poco por la sanidad veterinaria norteamericana, a la entrada de material genético europeo, ¿no? ¿Por qué lo digo esto? Lo digo en particular porque, claro, el modelo de producción que he visto en México a veces es copia del modelo que se impuso en los años 90 en Estados Unidos, basado en frisona, basado en selección de algunas razas más, líneas sintéticas que crearon en la Universidad de Wisconsin. El problema es que esas razas no se han adaptado bien, ni incluso a Estados Unidos, ¿no? Entonces, la primero sería intentar conseguir material genético, y sé que desde España y desde otros países se ha exportado, por ejemplo, semen de asaf, se ha exportado genética aguasi, se ha exportado genética lacón, se ha exportado genética manchega y también churra a diferentes países de Sudamérica. Yo animaría a la utilización de razas como la asaf y como la lacón, en particular porque son las que estamos viendo en España, que incluso en contraste con nuestros sistemas de producción son las que mejor se adaptan. Si uno tiene razas de carne, Hampshire, que quiere pasar a la producción de leche, va a tener grandes dificultades, pero nunca es mal hacer cruces por absorción. Esa es la primera estrategia, pero claro, uno necesitará hacer por cruces por absorción, necesitará 4 o 5 generaciones para tener un buen rebaño lechero. Otro paso, y sé que hay médicos veterinarios muy competentes en México, capaces de hacer trasplante de embriones. Trabajar con razas locales, aunque sean de muy poco valor desde el punto de vista de ordeño, para implantar embriones asaf o lacón, puede dar una estrategia de adelantamiento muy grande en la producción de leche. Después me preguntaba, claro, si yo voy a un sistema de producción, imaginemos que he conseguido ovejas asaf, ovejas lacón, pero yo quiero hacer lactancia artificial de los corderos, yo no tengo garantías, porque o es muy cara de importación o no tengo leche artificial en el mercado. No es problema. Nosotros nos basamos precisamente en leches de vaca, leches incluso de ternero, leches en polvo de ternero. Lo que ocurre es que trabajamos a concentraciones en vacuno y en caprino, utilizamos concentraciones de 150, 120, 180 gramos de polvo por litro. En ovino trabajamos habitualmente en 200, 220, 250 gramos de leche en polvo por litro. Pues bien, lo que hacemos es enriquecer esas leches. Eso es lo primero. Leche de ternero serviría. Leche humana, de biberones, sustitutivos lácteos caducados, sé que los han utilizado en muchos casos, los han comprado leche en polvo para humanos caducada y se han destinado a alimentación con muy buenos resultados. O sea que hay que tener este tema también a tener en cuenta en esta economía de subsistencia que a veces la ganadería da
esa economía circular que permite el reciclado, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor. Otra pregunta, Josué Neri le pregunta a usted que cómo mide la producción de leche cuando la oveja sigue criando al cordero. Sí, este es un tema que a todos nos preocupa mucho. Desde el punto de vista científico tenemos muchas maneras. La primera es que separamos a los corderos por la mañana, ¿eh? Extraemos bien la leche de la ubre, aunque la oveja no se deje ordeñar, le inyectamos oxitocina y después dejamos en general 6 horas sin acceso de los corderos y entonces lo que hacemos es soltar a los corderos que mamen y pesarlos. Vamos soltándolos de poco en poco, ellos chupan y nosotros los pesamos. O bien ordeñamos poniendo otra vez oxitocina. Eso es una manera de trabajar, pero esto no es una manera para un ganadero. ¿Cómo puede un ganadero saber si sus ovejas van muy bien o muy mal en leche cuando están con los corderos? Muy sencillo. Multiplique el engorde de los corderos sabiendo que 5 litros de leche hacen 1 kilo de cordero. Si usted tiene una oveja que está haciendo que sus corderos crezcan 200 gramos diarios, si tiene 2 corderos y crecen 400 gramos los dos, quiere decir que tiene una oveja con un cordero que da 1 litro, que si tiene una oveja que tiene 2 corderos y crecen en total 400, esa oveja tiene 2 litros de leche. ¿De acuerdo? Esa es la mejor manera. Muy bien, muchas gracias, doctor. De nada. Otra pregunta de Jesús Telles. Primero lo saluda y le felicita por su excelente plática. Y él nos... Ay, perdón, que se me perdió la pregunta. Aprovecho yo para saludar a Jesús Telle, en cualquier caso. Sí, él nos dice que de acuerdo con los sistemas de producción tradicionales mediterráneos, que si habría alguna diferencia significativa en la producción de leche, haciendo un destete a los 45 y no a los 30 días. Sí, hay muchos ganaderos que lo hacen a 45 días. Todo depende lo importante que sea el cordero y la leche para nosotros. Cuanto menos leche dé la oveja, más tarde destetamos. Si la oveja da mucha leche, destetamos antes, por 2 razones. Entre otras cosas porque el cordero ha crecido más deprisa, ¿no? Y de hecho, muchas veces lo que hacemos es que cuando vemos que un cordero se retrasa en el crecimiento, le alargamos un poco la lactancia y en vez de destetarlo a los 28, 30, 35 días, lo destetamos a los 45. Pero sí que le aconsejo una cosa. Cuando un cordero no crece y ya han pasado 45 días, el día que usted lo desteta, empieza a crecer más. Es decir, hay corderos que la vinculación con la madre o están fastidiados y no crecen, o bien al destetarlos y tener pienso a su disposición libremente, crecen más. Pero un aspecto muy importante. Nosotros para destetar, lo primero que miramos no es si comen, es si beben, sobre todo en condiciones de clima caluroso. Asegúrense, al destetar un cordero, da igual la edad, que beba, que tenga agua a su alcance y que sepa beber en los bebederos, porque a veces no saben beber, tardan en aprender en los bebederos automáticos. Muy bien, muchas gracias, doctor. La última pregunta que me corresponde a mí es de Lau KHE. También lo felicita por su plática y pregunta, en época reproductiva aún en ordeña, ¿cuándo realizan el empadre? ¿Y qué porcentaje de fertilidad es normal encontrar en estas ovejas? Esa es una pregunta yo creo muy importante, porque es lo que condiciona todo el ciclo de producción. Si las ovejas no se quedan preñadas, no tendremos leche en la curición siguiente. Y los ganaderos, y sobre todo en España, los ganaderos de ASAF, tienen claramente planificado cada corral y saben que para ellos es la unidad productiva. Si esas ovejas no son capaces de irse a otro corral para el año que viene, va a perder dinero. ¿De acuerdo? Por eso hacen ecografías rápidas, quieren asegurar que completan corrales para no perder dinero. Pues bien, todo depende, yo le diría, de 2 cosas. En primer lugar, el ritmo reproductivo. Usted tiene un sistema en el que las ovejas van a un parto al año y usted puede elegir, además, bien la época del año, yo le diría, no va a tener ningún problema de cubrir en lactación. Pero claro está,
en lactación pasado el periodo normal de anestro posparto y de recuperación posparto. Pero que ya hemos visto, nunca vamos a cubrir antes de los 3 meses en ovino. No tiene sentido. No es como en vacuno que empezamos a inseminar desde 28 o 30 días, ¿no?, después del parto. Empezamos a controlar o incluso a inseminar porque sabemos que la fertilidad va a ser muy baja. El ovino, a partir del 3er mes del parto, ya no digo si nos vamos al 4º, 5º mes y estamos en ciclos de producción de 1 año, yo no me voy a contentar si no tengo un 85% de fertilidad. Mi objetivo es el 90%, lo ideal el 95%, pero nos conformamos con 90% y no aceptamos menos del 85%. Pero atentos, si tengo ovejas muy productivas, están dando 3-4 litros de leche, si además no están bien de condición corporal, porque han tenido un pico de producción muy alto, o yo no las he sabido dar de comer en el pico de producción lo que tocaba. Si además estas ovejas están en primavera, en ese momento de la cubrición, con el fotoperiodo que va creciendo y ellas son especie que necesita fotoperiodo decreciente, y yo no hago las técnicas de manejo que necesitamos, que son, en primer lugar, efecto macho. Me llevo los machos fuera y los vuelvo a meter y las ovejas se ponen muy contentas, las hormonas, las feromonas empiezan a trabajar y realmente inducen la aparición de celos, ¿no? Si además de eso yo veo que no responden, hay otra estrategia que es poner aparte de ellas esponjas, porque entonces hay lo que se llaman celos por simpatía, y no es porque sean más simpáticas, sino porque unas hacen que sus feromonas actúen a otras. Y si todavía se me resisten más, les pongo a más porcentaje de ovejas. Lo normal en esas condiciones, si tengo el sistema de esponjas o el sistema de melatonina, que tiene gran utilidad también, es poder conseguir un mínimo de 60% de fertilidad en las peores condiciones en lactación. El objetivo es conseguir 70-75%. Pero claro, yo puedo manejar varios factores, dar bien de comer, dar melatonina, poner esponjas, poner efecto macho e incluso poner luz artificial. Con todo eso, yo puedo llegar a conseguir en primavera 90-95%. Bien, gracias, doctor. Muy bien. Bueno, pues, ¿hay alguna pregunta más? Sí, doctor. El doctor Antonio Ortiz adelante, doctor. Gracias, Omar. Doctor, siguen llegando felicitaciones por su plática y le recordamos a los asistentes que la plática del doctor va a estar en la página de la Facultad de Estudios Superiores, en el área que destinaron para Apteo, donde está toda la información del Congreso. Ahí van a poder ustedes encontrar la plática del doctor y podrán accesar a su correo. Bien, doctor, tengo una serie de preguntas. La primera es de Arturo Arellano. La pregunta dice, ¿se podía reducir un poco el pico de descenso de producción de leche inmediato postdestete, haciendo manejo de presencia parcial del cordero en corral durante el día, que es lo que hacen en el centro donde está él trabajando, o come bovinos con ordeño del cordero en pie? Sí, correcto. Eso es lo que llamamos media leche y efectivamente esa es la práctica a realizar. Sí, totalmente de acuerdo. De esa manera se atenúa la caída del pico. Y también de otra manera, que es desde el día posterior al parto, las ovejas entran en la sala de ordeño. Muchas veces entran y no se ordeñan, simplemente pasan por la sala de ordeño y se acostumbran a entrar. Fíjese que incluso hemos llegado a ver que tiene mucho efecto entrar a las ovejas y sobre todo a las borregas en su primera gestación, antes de parir pasan por la sala de ordeño. Y ellas entonces se acostumbran y la caída de producción es mucho menor. Muy bien. La siguiente pregunta, doctor, una disculpa porque está la jauría ahí en pleno apogeo. Dice Edna igual quiere preguntar también, ¿no? Igual quiere preguntar. Sí, seguro. Edna Mariana Palacios pregunta que si es posible lograr que el sistema STAR, 5 partos en 3 años, sea remunerable en ovinos lecheros. Al decir remunerable quiere decir económicamente sostenible. Pero he oído bien, 5 partos en 3 años.
Sí, sí, doctor, ¿qué es el sistema estrella? No, claramente yo diría no. El sistema estrella es muy ideal, pero se basa en la utilización enorme de hormonas y, desde luego, no es compatible con la producción de leche. Recuerden que yo he comentado, cada vez que yo adelanto la cubrición, acorto la lactación. Entonces, si mi objetivo es producir gestaciones, el sistema estrella me funciona. Cuando mi objetivo es producir lactaciones, el sistema estrella no me funciona. Muy bien. La siguiente pregunta, doctor, es el problema es que tiene el nombre del aparato que está utilizando, Huawei P10. ¿No hay algún problema al momento del parto en el calendario de contraestación por la esquila antes del inicio de las etapas del parto? También es buena pregunta porque hace poco hemos realizado investigaciones sobre ese tema. Uno pensaría que el esquileo antes del parto es malo. Sin embargo, el esquileo antes del parto es lo mejor que se puede hacer. En la oveja, aproximadamente a 50 días, 45, 30 días antes del parto, si la esquilamos, la oveja tiene un carácter en ese momento tranquilo, pero es que además hay que manejarla con más cuidado de lo normal, pero lo venimos haciendo muchos años ya. Sé que además lo hacen ganaderos en España. La oveja pare mucho mejor, adopta mucho mejor a su cordero y además conseguimos que en las últimas semanas antes del parto consuma más alimento, con lo cual se prepara mejor al parto y el cordero nace con más peso. Yo le recomendaría esquilar, aunque sea invierno, como mínimo una vez antes del parto. Muy bien, doctor. La siguiente pregunta es del doctor Augusto César Lizarazo. La pregunta es, ¿las ayudas a los productores son iguales en toda la Unión Europea? En principio sí. Lo único que ocurre, o sea, hay lo que se llama una prima única europea, pero lo único que ocurre es que algunos países además dan otras ayudas sobre esa prima europea, que vienen a ser ayudas de montaña, ayudas en zonas desfavorecidas, ayudas por mantenimiento de razas autóctonas o locales en peligro de extinción, etcétera, etcétera. Pero la prima es única en toda Europa. Perfecto. Y la última que me tocaría por esta ronda, el mismo Huawei P10. Hablando de la producción de queso, entiendo que muchos son famosos de España. Sin embargo, entrar al mercado es complicado. Mi pregunta es, hablando de México, y por ejemplo, si queremos producir queso manchego, obviamente cumpliendo con los requisitos, hablando de la raza, características del queso, etcétera, si se puede de hablar con un queso puramente manchego o se clasificaría como estilo manchego. Esa es una de las grandes ventajas para los españoles del sistema de denominación de origen. No se puede utilizar. O sea, nadie puede utilizar el nombre de manchego para un producto que no sea elaborado en La Mancha. Es decir, ni siquiera estilo manchego está tolerado. Lo digo porque en España eso ha pasado. Lo que he comentado de que Castilla-León quiso producir durante mucho tiempo queso manchego y el Tribunal Supremo Español intervino y desestimó esa posibilidad. Después, aquellos que ponían en la etiqueta queso estilo manchego fueron llevados a juicio y pagaron indemnizaciones. El nombre y el logotipo de manchego no se puede utilizar en el caso de Roquefort, en el caso de Idiazábal, en todo lo que son denominaciones de origen. Curiosamente, feta, que es un queso claramente griego, sin embargo, su uso es generalizado en el mundo, porque los griegos no defendieron la denominación de origen en su momento. Es decir, si uno quiere desarrollar un queso en México, mi opinión personal, es lo primero, trabajaría cuáles son las preferencias del mercado de México. Y se puede saber por lo que se vende en México. Eso se ha hecho también en otros países, ¿no? ¿Qué es lo que se está vendiendo en Estados Unidos? Porque ese es el tipo de queso que debo hacer. Y inventemos, si es necesario, un nuevo queso. Le voy a dar un ejemplo muy claro, hecho por un profesor de universidad de Murcia, de la Universidad de Murcia, Adolfo Falagan. Creó una nueva denominación de origen en los años 90, a base, como esta que he comentado de Castilla y León, a base de crear
y hoy se vende en todo el mundo, queso de cabra al vino. Es un queso normal de cabra que se prensa y después se madura durante unos días, yo no diría ni siquiera un mes, 15 días, dentro de residuos de ollejos de vino. Con lo cual se impregna la corteza de color morado. Después lo envasan y el queso con esas características es muy apreciado. Queso de cabra al vino. No hay ningún queso de oveja al vino. Quiero decir, hay muchos quesos, por ejemplo, al aceite, con romero, con hierbas. Yo invitaría a la imaginación del productor mexicano y las particularidades del sector de la gastronomía mexicana a que averigüe qué es lo que mejor se vendería en México. Y eso es lo que hay que hacer. Pero no utilizar lo que ya está protegido. Ya amable, doctor. Le cedo la palabra a Héctor. Gracias, doctor. Como siempre, un gusto, doctor Caja, sus pláticas, muchos aportes. Hace 6 años que tuve el placer de conocerlo acá por México y justo me acompañó a conocer el centro de producción allá en Río Frío y sus comentarios Efectivamente. muy atinados y vaya que nos ayudaron. Y por ahí vi preguntas del doctor Arturo Arellano, quien también en ese momento trabajábamos por allá. Justamente una pregunta más del doctor Arellano. Dice, ¿qué tan común es la venta de leche fluida de oveja en España? Y yo nos metí un poco con qué potencial ve usted, sobre todo desde el punto de vista de compuestos bioactivos y la diferencia entre el consumo de la leche de vaca y de oveja. Dos preguntas interesantes. Vamos a ver, la primera, que es leche, lo que llamamos leche fresca, ¿no? Leche líquida de oveja. ¿Se vende en España? Sí. Hay, que yo sepa, 2 empresas. Curiosamente, se están vendiendo para elaborar en casa productos artesanales, pero no para consumirla directamente. Es muy típico en Navarra la producción casera de un producto que se llama cuajada. No sé si lo conocen. En España se venden unos potecitos normalmente de barro y tradicionalmente parece que viene del Neolítico, antes de que existieran incluso las cazuelas para cuajar y cocer en el fuego. Los pastores utilizaban hierros candentes que calentaban en el fuego o piedras que metían dentro de pieles donde había leche. Entonces, la leche hervía y se calentaba gracias al calor de las piedras o del hierro. Bien, eso quiere decir que tiene una metodología de trabajo muy, yo diría, rupestre, pero hay gente que quiere ese sabor. La leche con el sabor incluso de quemado, ¿no? Bueno, pues hay gente que se hace en casa, en Navarra, las cuajadas quemadas. Ese mercado se vende para la elaboración de productos, para hacer yogures caseros. Yo me elaboro tradicionalmente en sus tiempos kefir, pero últimamente yogur, mucho yogur, prácticamente el 90% de los yogures me los hago yo en casa, como una cosa más que dejo haciéndose por la noche y saco por la mañana, casi sin esfuerzo. Los yogures de oveja son excelentes. Y por consiguiente para eso necesitas la leche de oveja. Lo que no te sirve, y es muy importante, leche que sea esterilizada. Tiene que ser leche pasteurizada suave. Cuando tienes acceso a leche pasteurizada, en España la hay, que llevan conservación en frío, pues puedes hacer unos productos de alta calidad en España. Pero casi nadie bebe leche de oveja, casi nadie. Alguna gente sí, pero ya digo, no llegará desde luego ni el 1% ni el medio por ciento de la producción española se destina a consumo en fresco. La otra pregunta que me comentaba, iba a apuntarla y no la he apuntado y ahora era referente a... Los compuestos bioactivos presentes. Sí, los bioactivos. Efectivamente, los productos bioactivos en la leche de oveja son más altos que en el resto de leches. Entonces, la leche de oveja, y ahí se me ha escapado por pensar en la otra pregunta, la leche de oveja tiene interés como la leche de cabra porque no desarrolla tantas alergias a la leche como la leche de vaca. Eso es debido, no quiero extenderme, a una serie de caseínas en particular. No es la lactosa el problema. Por eso, en la mayoría de los casos, el yogur de cabra, a gente que tiene problemas de alergia de vaca,
o el yogur de vaca no le da alergias a la gente. Hay que probar gradualmente primero si es la caseína o son los azúcares. Pero bien, en cualquier caso, la leche de oveja tiene mayor contenido en productos bioactivos porque tiene más proteína, y la mayoría de los productos bioactivos, una gran parte de ellos, son derivados proteicos. Entonces, sí, efectivamente, yo creo que derivado de los sueros de quesería, y en particular los sueros de quesería de oveja, hay un potencial enorme a la elaboración de productos bioactivos. La lactoferrina es uno, pero es que hay muchísimos más derivados de ellos como reforzantes alimentarios, para niños en particular. Uno no necesita tomar leche directamente, pero sí que muchos productos que van en la leche y que los podemos obtener después de la elaboración de un producto o de extracción de un suero, y eliminar lo que no digerimos bien. Sí, muy interesante. Pregunta Francesca, ¿cómo ve la proyección de la producción de leche de oveja en Colombia? Bueno, no, sinceramente he estado en Colombia, pero no conozco bien. Hay un problema relacionado con la producción de oveja, y es que siempre se da bien la oveja en ambientes secos. Si nos vamos a ambientes húmedos y con una alta carga parasitaria, nos metemos un poco en una situación complicada, donde a veces la vaca o la cabra se adaptan mejor. Pero si en Colombia hubiera zonas que son relativamente secas, si además sabemos que hay razas que no tienen lana, no necesitamos la lana para la producción de leche, como es la oveja peligüey, ¿no? Peligüey, que puede también resultar ser interesante, la hay en México, lo sabemos, ¿no? Y de alta calidad para estas producciones, puede resultar interesante. Pero ya le digo, no conozco el caso particular de Colombia, y sé que hay zonas muy húmedas y no sé si hay esas zonas secas. Pues, doctor, muchas gracias. Con eso termina el ciclo de preguntas. Le cedo la palabra al maestro Omar Salvador. Sí, Héctor, muchas gracias. Doctor, igual seguimos recibiendo muchas felicitaciones por su presentación, y quedan todavía algunas preguntas que por el tiempo no se podrán responder, pero ya hicimos compartir su presentación. Creo que usted siempre está abierto a responder algunas dudas cuando la gente le manda un correo. Y pues nada, le cedo la palabra al director de la facultad para concluir con esta charla que hoy nos acaba de ofrecer, doctor. Doctor Cuellar, adelante, por favor. Sí, le pediría... Sí, muy buenas tardes. Perdón, sí, perdón, Alfredo, Tonito. El doctor Caja, ¿sería tan amable en dejar de compartir su presentación para ver al doctor? Sí. Muy amable, doctor. Nuevamente, muy buenas tardes a todos. Mi estimado doctor Gerardo Caja, qué gusto verte a mucha distancia, pero nuevamente compartir esta tan interesante plática, una plática que está llena de conceptos, está llena de sustancia, muy útil para nosotros, desde luego, con una producción lechera incipiente, pero con mucha intención de que esto siga adelante y tomar en cuenta precisamente todos estos comentarios, recomendaciones, alertas que nos pones en el tema de bienestar animal, en el tema también de la protección de marcas, que aquí en México, desde luego, es vergonzoso. Comentabas de ver en cualquier supermercado queso tipo manchego sin ninguna restricción al respecto, según respeto a los que lo han logrado, pero que nos obliga precisamente a ser creativos, a tener los quesos mexicanos con esas con características que se tengan y guardando precisamente la protección que tienen ya los países que que les ha costado trabajo. Realmente para nosotros tenerte ahora a distancia, has estado muchas veces en nuestra facultad, cosa que agradecemos tu distinción y tu solidaridad con nosotros. Desde luego, este evento, como bien dijo Gerardo, que tuvo que retirarse a atender otro asunto, nuestro presidente de Anteo, realmente para México es importante este tipo de actividades, sobre todo en este momento, donde aprovechando las nuevas tecnologías,
aprovechando que muchos se pueden sumar a estar en estas conferencias y sobre todo aprovechando la disposición de nuestros muy distinguidos ponentes, pues hacen eventos de alto impacto. Realmente nos sentimos muy agradecidos con tu presencia virtual y bueno, yo sé que va a haber la posibilidad de que nos acompañes nuevamente en nuestra facultad, en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Eres asiduo asistente ahí, tienes muchos amigos, muchos exalumnos, tienes mucho cariño, la gente tiene mucho cariño allá en nuestra facultad, empezando por mí. Y para no ampliar la clausura, te hago entrega virtual de tu constancia. Ya habrá manera, y esperemos que sea más pronto que tarde, de entregártela personalmente, agradecerte personalmente y darte un abrazo por tu extraordinaria conferencia. Va a ser de mucha utilidad para nosotros. Fuiste muy generoso al compartir tus presentaciones, artículos, tu correo electrónico, que desde luego en las redes sociales de nuestra asociación y de nuestra facultad van a estar disponibles para todos los que nos acompañaron y para aquellos también que no nos pudieron acompañar. Le paso la palabra a quién va a hacer la lectura de la constancia, Toñito. La voy a hacer yo, doctor. La va a dar Omar. Me despido, Gerardo. Gusto en saludarte. Alfredo, que estés muy bien allá en España. Un auténtico placer y para mí un honor, ya lo sabes, os tengo mucho cariño y no puede ser de otra manera, siempre a vuestra disposición, no tenéis más que pedir lo que pueda ser útil para vosotros y yo encantadísimo de poderlo dar. Un abrazo muy fuerte a todos. Muy agradecida de la facultad, nuestro país y los técnicos del AMTEO. Omar, por favor. Muchas gracias. Pues leo la constancia. La Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán y la Asociación Mexicana de Técnicos Especialistas en Ovinocultura otorgan la presente constancia a el doctor Gerardo Caja López por su participación como ponente en la videoconferencia Sistema de Producción y Bienestar de Ovinos Lecheros, realizada el 28 de mayo del 2020 en la primera jornada de charlas de ovinocultura de AMTEO a distancia. Por mi raza hablará el espíritu, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, mayo del 2020. Y firman la constancia el maestro Gerardo Hernández León como presidente del AMTEO y el maestro Jorge Alfredo Cuellar Ordaz como director de la FES Cuautitlán. Y nada, pues la entrega virtual, doctor. Muchas gracias. Un auténtico honor para mí.